En la boda de mi hermana, bajo una carpa de seda blanca en una finca de Sotogrande, mi padre no ofreció un brindis, ofreció un veredicto. Dio un golpecito en su copa de cristal, silenciando a 300 personas de la flor y nata de la sociedad madrileña, y sonrió con esa sonrisa de tiburón que yo conocía demasiado bien. 150 millones de euros, anunció, con su voz retumbando. Una venta histórica para el grupo Sterling. Y tú, María hizo una pausa clavando sus ojos en los míos, tú no recibes nada. La risa se extendió por la multitud, una ola cruel y ostentosa. Mi hermana sonrió con desdén. Mi madre bajó la mirada. Debería haber estado destrozada. En lugar de eso, di un sorbo lento a mi champán y sonreí, porque él no sabía quién había firmado ese cheque. Pero yo sí. Si tu propio padre te humillara delante de 300 personas, ¿huirías o te quedarías a luchar? Déjame un comentario y dime qué harías. Quiero saber quién me está escuchando ahora mismo. Aquella risa en la boda, el sonido de 300 personas disfrutando de mi ejecución pública, no era nuevo para mí. Era un eco, un sonido que había rebotado en las paredes de mi vida desde que tengo memoria. De pie, con mi copa de champán, no sentí el aguijón del momento. Sentí el fantasma de un recuerdo de hacía 12 años, el día que aprendí que en la familia Sterling la debilidad era un pecado que se castigaba con fuego. Tenía 16 años. Había pasado 6 meses trabajando en un proyecto. Mientras otras chicas se preocupaban por los vestidos para la puesta de largo o por el carnet de conducir, yo estaba obsesionada con la ingeniería estructural. Había diseñado un complejo de viviendas sostenibles que utilizaba la recogida de agua de lluvia y la calefacción solar pasiva. No era solo un dibujo, era el plano para una forma mejor de construir. Creía, con la arrogancia ingenua de una niña que aún piensa que sus padres son héroes, que esto por fin haría que mi padre me mirara. Entré en su biblioteca. La habitación siempre olía a cuero viejo y a whisky caro. Bradley estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, revisando contratos para un nuevo rascacielos. Recuerdo cómo me temblaban las manos al dejar el cuaderno de bocetos frente a él. No dije una palabra, solo esperé. Pasó las páginas, su rostro indescifrable. Contuve la respiración, contando los segundos. 1, 2, 3. Se detuvo en la ilustración de un jardín vertical. No me miró, solo se rió. Fue un sonido seco, hueco. ¿Esto es en lo que has estado perdiendo el tiempo?, preguntó. Asentí, con la voz atrapada en la garganta. Cerró el cuaderno. Esto no es arquitectura, María. Esto es jardinería. Es débil. Es femenino. El grupo Sterling construye monumentos al poder, no invernaderos para hippies. Se levantó, caminó hacia la chimenea donde crepitaba un leño y arrojó mi cuaderno a las brasas. No lo tiró con rabia. Lo tiró con indiferencia, como si se deshiciera del envoltorio de un chicle. Vi cómo los bordes del papel se curvaban, ennegreciéndose. 6 meses de trabajo, mis sueños, mi voz. Todo convirtiéndose en cenizas en cuestión de segundos. Miré a mi madre, Dana. Estaba sentada en un rincón, leyendo una revista. Le vio hacerlo. Vio las lágrimas asomando en mis ojos. No dijo ni una palabra. Se limitó a pasar la página. Durante años me pregunté por qué no grité. ¿Por qué no corrí a sacar el cuaderno del fuego? ¿Por qué me quedé allí parada, dejando que destruyera una parte de mí? Pero ahora lo entiendo. Verás, hay una trampa en normalizar la crueldad. Cuando creces en una casa donde el amor es una transacción y el respeto un arma, pierdes tu baremo de la realidad. Empiezas a creer que el abuso es culpa tuya. Piensas que si hubieras dibujado líneas más rectas, si hubieras usado más hormigón y menos cristal, él no lo habría quemado. No te das cuenta de que el juego está amañado. No te das cuenta de que para un narcisista tu genialidad no es un don. Es una amenaza. Interioricé ese fuego. Dejé que abriera un agujero en mi confianza. Pensé que la que estaba rota era yo. Pensé que mi visión era débil. Pero de pie en aquella boda, viéndole reírse de mí otra vez, me di cuenta de algo. No quemó mi cuaderno porque fuera malo. Lo quemó porque estaba aterrorizado. Reconoció un talento que no podía controlar, y su único instinto fue destruirlo. Pero cometió un error. Creyó que el fuego me convertiría en cenizas. No sabía que el fuego también templa el acero. Aquel día en la biblioteca no mató a la arquitecta que había en mí. Solo le enseñó a construir en la oscuridad, donde él no pudiera ver los planos hasta que fuera demasiado tarde. No hice una maleta, no dejé una nota, simplemente salí de la biblioteca pasando junto a la chimenea donde mi futuro aún ardía y crucé la puerta principal. Caminé hasta que la grava del sendero se convirtió en el asfalto de la carretera y no miré atrás. Tenía 40 euros en el bolsillo y una rabia que se sentía fría y pesada, como una piedra en el estómago. Me mudé a un sótano en Vallecas que olía a hormigón húmedo y a repollo cocido. Estaba a años luz de Sotogrande, pero era mío.
De día, trabajaba como auxiliar administrativa en una constructora mediana. Archivaba facturas, revisaba permisos y preparaba café para hombres que creían saberlo todo sobre construcción solo porque llevaban casco. No sabían que yo estaba memorizando sus cadenas de suministro. No sabían que estaba aprendiendo el precio del acero, el tiempo de curado del hormigón y los vacíos legales en las normativas urbanísticas de la ciudad. De noche me convertía en otra persona. Estudiaba ingeniería estructural hasta que se me nublaba la vista. Devoraba libros de texto sobre planificación urbana y derecho inmobiliario. Y creé Vanguard Holdings. No era una oficina con paredes de cristal en la Castellana. Era un portátil sobre una caja de leche en una habitación sin ventanas. Pero sobre el papel, Vanguard era una fuerza. Era una sociedad pantalla diseñada para una sola cosa: cazar. Necesitaba una cara para esta nueva entidad. Una máscara que pudiera moverse en mundos donde María Sterling sería ignorada. Así que inventé a Elena Vance. Elena no era la hija a la que le quemaron su cuaderno de bocetos. Elena era un tiburón. Era fría, eficiente y absolutamente pragmática. A través de Elena empecé a mover ficha. No fui a por sus rascacielos. Aún no podía permitírmelos. En su lugar fui a por las migajas. Compré las zonas de amortiguamiento. Las estrechas franjas de terreno entre sus promociones de lujo y las carreteras principales, las servidumbres de paso y desagüe que él ignoraba porque las consideraba inútiles. Para Bradley, la tierra solo era valiosa si podías ponerle un ático encima. Para mí la tierra era control. Usé las leyes de urbanismo como un bisturí. Me di cuenta de que si poseía una franja de 3 metros en el lugar adecuado, podía bloquear el acceso de una torre de 50 pisos a la red de alcantarillado. Podía paralizar una licencia durante 18 meses simplemente presentando una queja por ruidos en una linde que él ni siquiera sabía que compartíamos. Me convertí en el fantasma en su engranaje. Los proyectos se estancaban, los costes se disparaban, los inversores se ponían nerviosos. Y durante todo ese tiempo Bradley les gritaba a sus abogados que averiguaran quién le estaba saboteando, sin sospechar jamás que era la chica que él consideraba una inútil. La gente pregunta por qué lo hice así, por qué no simplemente le demandé o le confronté. No entienden la psicología del superviviente. Hay una cadena invisible que te ata a tu maltratador, mucho después de que te marches de casa. Es un peso silencioso y pesado que te dice que la confrontación directa es un suicidio. Aprendes que si gritas, ellos gritarán más fuerte. Si luchas, te aplastarán. Así que aprendes a moverte en silencio. Aprendes que la única forma de romper la cadena es convertirte en algo que no reconozcan. El silencio no era mi debilidad, era mi camuflaje. Era el cuarto oscuro donde revelaba los negativos de su destrucción. No me estaba escondiendo de él, estaba esperando. Le estaba dejando construir su torre de arrogancia, ladrillo a ladrillo, sabiendo que yo era la dueña del suelo sobre el que se asentaba. Durante 5 años fui un fantasma. Vi a mi hermana Lisa convertirse en influencer, publicando fotos de una vida financiada con deudas. Vi a mi madre organizar galas en una casa que poco a poco se estaba hipotecando hasta el olvido. Y vi a Bradley desesperarse. Necesitaba una gran venta. Necesitaba un salvavidas. Necesitaba vender el grupo Sterling. Y cuando finalmente puso el imperio en el mercado, supe que era el momento de que Elena Vance hiciera una oferta. El proceso de Purdue Diligence. Para la mayoría solo es jerga legal para un papeleo aburrido. Para mí es una autopsia. Como Elena Vance, la misteriosa compradora detrás de Vanguard Holdings, tuve acceso sin restricciones a los órganos internos del grupo Sterling. Mi padre creía que estaba entregando un imperio brillante y rentable. No sabía que me estaba entregando las pruebas de su propia incompetencia. Se había rodeado de aduladores con trajes caros, licenciados que sabían cómo apalancar deuda, pero no distinguían entre una barra de refuerzo y un conducto eléctrico. Miraban hojas de cálculo y veían beneficios. Yo miraba hojas de cálculo y veía física. Y la física no miente. Estaba revisando los informes de costes de la nueva torre de lujo en el centro. Los números parecían limpios en la superficie, perfectamente equilibrados, pero entonces miré el registro de materiales. Había una factura de 3.000 toneladas de acero estructural de alta calidad entregadas en febrero. Me detuve. Consulté los informes de obra de ese mes. Febrero había sido un mes de ventiscas. El solar había estado cerrado durante 3 semanas. No puedes descargar acero en una obra sepultada bajo más de 1 metro de nieve. No puedes verter hormigón cuando el suelo está congelado. El dinero había salido, pero el acero nunca había llegado. Investigué más a fondo. Rastreé al proveedor Apex Supply Solutions, un nombre genérico, un apartado de correos en Luxemburgo y un agente registrado que conducía un holding. Me llevó 4 horas de contabilidad forense desentrañar las capas. Cuando finalmente encontré al firmante de la cuenta bancaria, no me quedé sin aliento. Simplemente miré la pantalla.
mientras una fría sonrisa asomaba en mis labios. Trevor Haldeman, el prometido perfecto de mi hermana Alisa, el inversor de capital riesgo que supuestamente iba a traer energía fresca al negocio familiar, no estaba trayendo energía, estaba desangrándolo. Había estado creando facturas falsas de materiales fantasma acero, cristal, mármol y desviando el dinero a sus propias cuentas. 7,5 millones de euros. Estaba canibalizando la empresa para financiar el mismo estilo de vida que mi padre admiraba. Era poético, en realidad. Mi padre me había rechazado por ser una técnica o una chica a la que le importaban los detalles de cómo se construían las cosas. Prefería a Trevor, el visionario de las grandes ideas. Y como no entendía la parte técnica de su propio negocio, no podía ver que su visionario le estaba robando a manos llenas. Mi competencia era lo único que podía destapar su corrupción. Mi teléfono vibró. Era una notificación de mensajería. Una carta física había llegado a mi apartamento en Vallecas. Supe lo que era antes de abrirla. La invitación de boda. Era una cartulina gruesa, de color crema, con relieves en pan de oro. Pero no fue la invitación en sí lo que me heló la sangre. Fue la tarjeta adjunta. Una pequeña nota manuscrita de mi madre. María, hemos hecho una excepción para incluirte. Por favor, ten en cuenta que, debido al alto perfil de la lista de invitados, te sentarás en la zona auxiliar, junto a la entrada de servicio de la cocina. Por favor, viste con colores discretos gris o beige para no distraer la atención en las fotografías. No te acerques a las mesas VIP. Sostuve la tarjeta en la mano. No era una invitación. Era una citación para ser invisible. Me querían allí como atrezo, como testigo silencioso de su gloria, escondida junto a los cubos de basura para no estropear la estética. Les preocupaba que distrajera la atención en las fotografías. Volví a mirar la pantalla de mi ordenador. Los registros de transferencias que probaban que su chico de oro era un ladrón. Se estaban preocupando por lo que no debían. Les preocupaba el color de mi vestido, mientras los cimientos de toda su vida se pudrían bajo sus pies. No rompí la invitación. La coloqué con cuidado sobre mi escritorio, justo al lado del archivo etiquetado como fraude Haldeman. Iría a esa boda. Me pondría sus colores discretos. Me sentaría junto a la cocina. Y llevaría lo único que jamás esperaron que tuviera, la verdad. La risa aún recorría la carpa, una ola de perfume caro y crueldad, cuando decidí que era el momento. Mi padre estaba en el escenario, con el pecho hinchado disfrutando del aplauso de gente a la que solo le caía bien porque creían que era rico. Me miró con esa mezcla familiar de lástima y desdén, la mirada reservada para un perro al que han pateado pero se niega a oír. No rompí mi copa, no volqué la mesa, simplement me puse de pie. En una sala llena de gente luchando por ser el centro de atención, el silencio es el ruido más fuerte que puedes hacer. Me quedé allí, serena, impasible, con el vestido gris discreto que mi madre había pedido para que no distrajera a la novia. Esperé. Una a una, las cabezas se giraron. La risa se apagó, reemplazada por un murmullo de confusión. ¿Por qué se levantaba la fracasada? ¿Iba a montar una escena? ¿Iba a llorar? Cogí mi copa de champán y di un paso hacia el escenario. El clic de mis tacones sobre el parqué cortó el silencio como un metrónomo. ¿Quién es el comprador, papá?, pregunté. Mi voz no era alta, pero se proyectó. Era la voz que usaba en las salas de juntas cuando le decía a un contratista que su mezcla de hormigón era deficiente. Era una voz que esperaba ser escuchada. Bradley parpadeó, sorprendido. Se inclinó hacia el micrófono, con una sonrisa tensa. Siéntate, María. Esto no tiene que ver contigo. Di otro paso. Dijiste que vendiste la empresa por 150 millones. Un trato histórico. Solo quiero saber quién firmó el cheque. Él soltó una risita, actuando para el público. Quería mostrarles que era benévolo, tolerante con su hija difícil. Es un fondo de capital privado, María. Vanguard Holdings. Son un consorcio global. Jane sería. No es que tú sepas nada, Jessamund. Vanguard Holdings. Dejé que el nombre flotara en el aire. Sonaba impresionante, poderoso, sin rostro. ¿Y quién es la apoderada de Vanguard?, pregunté. Suspiró, perdiendo la paciencia. La directora general. Elena Vance es una mujer brillante, implacable. Ve valor donde otros no lo ven. Ahora siéntate antes de que hagas más el ridículo. Me detuve al borde de la pista de baile. Le miré directamente a los ojos. Miré a mi madre, cuya mano temblaba sobre su boca. Miré a Lisa, que parecía aburrida. Elena Vance no existe, papá. La sala enmudeció. El tipo de silencio que sientes en los dientes. Vance, continué, con voz firme. Es un anagrama. Coge las letras de mi segundo nombre. Reordénalas. Elena Vance es solo una fachada, un fantasma que construí para atravesar las puertas que tú me cerraste. El rostro de Bradley pasó de la molestia a la palidez. ¿De qué estás hablando? Yo soy Vanguard, dije. No lo grité.
Lo afirmé. Un hecho, como la gravedad. Hice una seña al fondo de la sala. Las puertas de servicio se abrieron, pero no era un camarero con más champán. Era Marcus, mi abogado principal. No llevaba esmoquín. Llevaba un traje de color carbón que costaba más que la tarta nupcial, y portaba un maletín de cuero. Caminó directamente hacia mí y me entregó el dossier. Lo abrí. Las páginas estaban impolutas, marcadas con notas adhesivas amarillas donde la firma de Bradley aún estaba fresca. No solo vendiste la empresa, papá, dije, pasando la página. Vendiste la deuda, estabas apalancado al 400%. Necesitabas esta venta para cubrir los préstamos de construcción que impagaste en marzo, los créditos puente que pediste en junio. Saqué los pagarés, los compré todos, cada mala decisión, cada atajo, cada préstamo que pediste para mantener las apariencias mientras los cimientos se pudrían. Soy la dueña de tus deudas, Bradley. Lo que significa que no solo soy la dueña del grupo Sterling. Levanté la vista de los papeles. La sonrisa de tiburón había desaparecido de su rostro. Parecía viejo, parecía aterrorizado. Soy tu dueña. La sala estaba congelada. Nadie se movía. Nadie respiraba. Estaban presenciando un asesinato, pero no había sangre, solo tinta. No puedes, susurró. Y el micrófono recogió el temblor de su voz. Tú no eres nada. Cerré el maletín de golpe. Soy la arquitecta que despediste. Soy la ingeniera de la que te burlaste. Y desde las 9 de esta mañana, soy tu casera. Esta carpa, esta finca, es propiedad de la empresa. Y no pediste permiso para este evento. Me giré hacia la multitud, alzando mi copa por última vez. Así que, para responder a tu pregunta, papá, 75 millones de euros. Tienes razón, eso no lo recibo, me lo quedé, porque era yo quien lo pagaba. Pero aún no había terminado. La deuda solo era el permiso de demolición. Ahora venía la bola de derribo. Asentí al técnico audiovisual del fondo de la carpa, un chico al que había contratado hacía 2 horas por 500 euros en efectivo. La iluminación cambió. El suave y romántico pase de diapositivas del noviazgo de Alyssa y Trevor, que se proyectaba en las enormes pantallas LED detrás del escenario, parpadeó y se apagó. En su lugar apareció una hoja de cálculo. No era romántica. Era una cuadrícula de datos en bruto, ampliada a 3 metros de altura, registros de transacciones, identificadores de proveedores, números de ruta bancaria. La sala contuvo el aliento, una inhalación colectiva que sonó como si el aire hubiera sido succionado de la carpa. Alyssa, dije, volviéndome hacia mi hermana. Estaba paralizada, con el rostro pálido contra el blanco de su vestido. Siempre quisiste saber cómo podía Trevor permitirse este estilo de vida, los coches, el loft en el barrio de Salamanca, este anillo. Señalé la pantalla. Te presento a Apex Supply Solutions. Trevor se abalanzó hacia adelante. Apaga eso. Apágalo ahora mismo. Pero la seguridad, mi seguridad, se interpuso en su camino. Rebotó contra un pecho del tamaño de un muro de contención. Apex es una sociedad pantalla, expliqué a la sala, con mi voz tranquila clínica, registrada en un apartado de correos de Luxemburgo. Único beneficiario, Trevor Haldeman. En los últimos 3 años, el grupo Sterling pagó a Apex 7,5 millones de euros por acero estructural de alta calidad y mármol importado. Pulsé un botón en un mando a distancia que había sacado de mi bolso. La pantalla cambió a la foto de una obra, un solar embarrado y vacío. Este es el solar donde supuestamente se entregaron esos materiales el mes pasado. Está vacío, el acero no existe, el mármol es un fantasma. Miré a Trevor. Estaba sudando, sus ojos se movían por la sala buscando una salida que no existía. No te has casado con un inversor de capital riesgo, Alyssa, te has casado con un parásito. Ha estado devorando la empresa desde dentro para comprarte cosas brillantes. Alyssa miró a Trevor. No gritó. Solo dio un paso atrás, mirando el diamante de su dedo como si fuera un tumor. «¡Eso es mentira!», gritó Trevor, con la voz quebrada. «Bradley, díselo, diles que soy un socio». Bradley no habló, no podía. Estaba mirando los números en la pantalla, haciendo cálculos mentales, dándose cuenta de que el visionario al que quería más que a su propia hija le había cortado el cuello a su imperio. «Pero la malversación solo es dinero», dije, volviéndome hacia mi padre. «El dinero se puede recuperar. Los seguros cubren los robos. Pero lo que voy a mostraros ahora, eso no lo cubre ningún seguro». Puse el mando por última vez. Un documento apareció en la pantalla. Era antiguo, el papel amarillento en el escaneo. Una escritura de propiedad. La abuela Leonor murió hace 12 años, dije. El silencio en la sala era ahora pesado, sofocante. A todos nos dijeron que dejó la finca esta tierra sobre la que estamos ahora mismo para ti, papá. Para el hombre de la casa porque creía en la tradición. El rostro de Bradley pasó del gris al blanco.
pero encontré el testamento original en la caja de seguridad que olvidaste cerrar cuando vendiste las deudas, el que está fechado 3 semanas antes de su muerte. Subrayó un párrafo en la pantalla. A mi nieta María, que entiende que la tierra no es para venderla sino para conservarla, le legó la finca de Sotogrande en su totalidad. Falsificaste la cesión, papá, dije. Calcaste su firma. Hice que un perito calígrafo lo verificara esta mañana. No solo me robaste mi cuaderno de bocetos, me robaste lo que era mío por derecho de nacimiento. Me acerqué a él. Ahora temblaba, un temblor físico que hacía sonar el hielo en las copas de la mesa. Vendiste una empresa que llevaste a la quiebra para recomprar una tierra que robaste, susurré, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Eso no son solo malos negocios, eso es fraude sucesorio, eso es un delito grave. Y como los documentos de venta que firmaste esta mañana incluían una garantía de titularidad, acabas de cometer un fraude telemático agravado. Miré a Marcus. Ya estaba el teléfono. La policía está en la puerta, dijo Marcus, su voz cortando el aire de la carpa. Vienen a por Trevor, pero creo que también querrán hablar contigo, Bradley. El sonido de las sirenas empezó a oírse a lo lejos, cada vez más fuerte, atravesando el aire salado. La boda perfecta había terminado, la estructura había fallado. El techo se estaba viniendo abajo, y ya no quedaba ningún lugar donde esconderse. Las sirenas se desvanecieron, llevándose el caos con ellas. La policía se llevó a Trevor esposado. Se quedaron con el teléfono y el pasaporte de Bradley como prueba de riesgo de fuga. Los invitados se esfumaron como el humo, aterrorizados de que el escándalo se les pegara a sus vestidos de seda. En una hora, la carpa estaba vacía, salvo por las sillas desordenadas y las flores marchitas. Me quedé en el césped, el viento del océano enredándome el pelo. Había silencio, el tipo de silencio que llega después de que un huracán lo haya arrasado todo, dejando solo la roca madre. Mi madre Dana fue la última en irse. Se quedó junto a la cancela, con el rostro surcado de rímel, sosteniendo una bolsa con los detalles de la boda como si pudieran salvarla. Me miró, no con la arrogancia de la mujer que vio arder mi cuaderno, sino con la desesperación de una mujer que acababa de darse cuenta de que su fuente de ingresos se había cancelado. María dijo, con la voz temblorosa, «No tenemos a dónde ir. Las cuentas están congeladas. La casa no puedes echarnos de verdad». La miré. Durante años había anhelado su protección. Había deseado que se interpusiera entre el fuego de Bradley y yo. Nunca lo hizo. En lugar de eso se había calentado las manos en las llamas. «Tenéis 30 días», dije. Es el preaviso legal estándar. Os sugiero que los uséis para encontrar un apartamento más pequeño. Se acercó agarrándome del brazo. Pero somos familia. La sangre es más espesa que el agua, María. No puedes simplemente cortarnos el grifo. No es natural. Aparté mi brazo. No fue con rabia. Fue un simple reflejo, como apartar la mano de un fuego. Hay una mentira que nos contamos sobre la biología. Creemos que compartir ADN crea un contrato inquebrantable. Creemos que alejarnos de las personas que nos criaron es un pecado. Pero a veces, lo más violento que puedes hacer es quedarte. A veces el árbol genealógico está podrido de raíz, y la única forma de salvar la rama es cortarla. No os corto el grifo para haceros daño, mamá, dije. Lo corto para salvarme a mí. Solía pensar que mi lealtad hacia vosotros era una virtud. Ahora me doy cuenta de que solo era una falta de amor propio. Elegiste tu bando hace 12 años en aquella biblioteca. Yo, ahora, simplemente acepto tu decisión. Sollozó, llamándome cruel, llamándome fría. Pero no me sentía fría, me sentía ligera. La vi bajar por el camino de entrada, un fantasma de una vida por la que solía rezar, y no miré atrás. A la mañana siguiente entré en la sede del grupo Sterling, ahora Vanguard, cogí el ascensor hasta la última planta. Pasé por delante del despacho de dirección donde Bradley solía beber whisky e intimidar a los contratistas. No me senté en su silla. Hice que la quitaran. Traje una mesa de dibujo. La coloqué junto a la ventana, donde la luz era mejor. Desenrosqué un tubo que había llevado conmigo durante 12 años. Estaba carbonizado por los bordes. El papel era quebradizo y olía ligeramente a humo. Era la única página que había logrado salvar del fuego aquel día. Mi diseño para el complejo de viviendas sostenibles. Lo alicé. Las líneas seguían siendo rectas, la visión seguía siendo clara. Cogí un estilógrafo y empecé a dibujar. Y sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que sabe exactamente lo que se siente con ese fuego. Eres esa de la que hablan en susurros. Eres la que se sienta en un extremo de la mesa, mordiéndose la lengua, haciéndose más pequeña para no estropear su foto. ¿Crees que eres la pieza de repuesto? ¿Crees que eres invisible? Te escribo esta carta a ti. Se equivocan. No eres invisible, solo estás bajo tierra. Eres una semilla esperando la estación adecuada. No dejes que quemen tus planos. No dejes que te convenzan de que tu silencio es debilidad. Construye en la oscuridad.
Aprende las cosas que ellos son demasiado arrogantes para aprender, y cuando llegue el momento, no pidas un sitio en su mesa, construye la tuya. Así que tengo que preguntarte, ¿qué plano estás escondiendo porque alguien te dijo que no era lo suficientemente bueno? Cuéntame tu historia en los comentarios. Construyamos algo nuevo juntos.